Amigos de Somos Verdes, ya pues estamos aquí, ¿no? Volvemos después de tanto tiempo en pausa y ahora pues tenemos invitado de pues lujo, leyenda de Santos, leyenda de Chivas, América, Atlas de México, pues empresario y buenísima persona. Con ustedes, Osvaldo Sánchez. Osvaldo, muchas gracias. Estás aquí en tu casa. Al contrario, compañeros, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo muy contento de estar en su espacio, con la ilusión de poder platicar con ustedes. Me encanta que la gente joven, como ustedes, tengan sus espacios, tengan sus medios y sobre todo tengan buen punch con la gente. Los felicito de verdad y les deseo una carrera muy padre en esto de los medios de comunicación. Y yo, como saben, pues muy contento de estar acá en Torreón. Como siempre les he dicho, es mi segunda casa. Soy un tapatío muy lagunero y encantado de que el próximo domingo tengamos un partido tan especial. Gracias, Osvaldo. Y aquí, pues, a mi lado está Fernanda Arellano. Fer, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Somos Verdes. No nos veíamos ya desde hace mucho tiempo y pues qué mejor que estar con Osvaldo Sánchez, que en lo personal mi máximo y único ídolo, lo sabe completamente. Así que bueno, quédense aquí en esta entrevista porque tenemos muchas cosas de qué hablar, iniciando también por el partido de leyendas De y leyendas, también que ya hablando de es su el carrera. domingo. Sí, ¿no? Osvaldo, primera, pues, mente. ¿Tú cuándo, pues, supiste que tú querías ser, pues, portero, ¿no? O futbolista. ¿Quién te vio? ¿Quién te, pues, dijo, oye, tú vas a ser portero? Sí, bueno, pues yo siempre tuve la ilusión de ser futbolista. Jugando ahí en mi barrio en Guadalajara, les decía a mis amigos que algún día iba a jugar en primera división, que iba a estar en el estadio y que me iban a gritar y todos se reían de mí y decían que era imposible. Entonces es algo que traía en la mente desde niño. Además, dice mi madre que desde que estaba en su panza de los 5 hijos que tuvo, yo siempre fui como el que más lata daba, ¿no? Como que pateaba mucho la barriguilla. Entonces yo creo que es algo que traes en la sangre. Siempre en mi colonia no había otra cosa que jugar fútbol todo el día. Regresaba de la escuela porque en mi casa la escuela sí era una obligación y a jugar fútbol, a hacer la tarea y fútbol y fútbol y fútbol y retas y partidos. Entonces es algo que siempre tuve en la sangre. Déjate cuento que mi abuelo dicen que fue muy buen portero a nivel amateur, que jugaba a bastante buen nivel. Entonces yo creo que de ahí era el tema de la portería. Y mi padre jugaba de defensa central, llegó hasta reservas profesionales de Chivas y de Tecos. Entonces, pues es algo que él jugando como defensa central, que traía en la sangre ya de por sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y luego, pues, comenzaste a ir, pues, a mundiales, fuiste a 3, tu primer, pues, mundial, ¿cómo fue, no? Porque, pues, no jugaste, pero, pues, ya fuiste para ver cómo estaba el asunto, ¿no? En Sí, selección. el estar en la nómina de una selección te habla de que eres de los 3 mejores porteros del país y de los Claro. 23 mejores jugadores. Entonces, de entrada, juegues o no juegues, es un gran halago. Para ser portero titular de la selección no es nada fácil. Es una posición muy competida y en mis tiempos me parece que mucho más que ahora. Entonces, pues siempre tuve que picar piedra. Muchos técnicos tal vez no tenían la confianza en mí, preferían a otros compañeros que tenían condiciones muy buenas, seguramente mejores a las mías o diferentes hasta que esperas tu momento. Entonces, para mí fue un mundial de mucha enseñanza el estar en Francia 98, el estar viviendo con los mejores jugadores de México. Esa situación para mí fue muy gratificante. Sí, ¿no? Este paso por la selección, yo creo que todos los futbolistas lo quieren tener. Es como de las cosas más importantes. ¿Cómo fue este sentimiento en tu primer llamado? Emocionadísimo. Recuerdo que lloré del gusto. ¿Por qué? Porque imagínate, yo ya había ido a un Mundial Sub-20, ya había ido a unas Olimpiadas, a unos Panamericanos en Mar del Plata y después a las Olimpiadas del 96. Entonces, muchos de mis amigos que llevaban ese proceso desde pequeños, pues iban a ir a ese Mundial. Entonces, para mí fue muy importante haberme colado. Yo jugaba en el América en esa época y fue, te repito, muy gratificante el poder estar en esa elite de jugadores mexicanos. Y es cuando te das cuenta que no quieres abandonar ese sector, ¿no? Ujú. Osvaldo, mencionas ahí el paso por América, que pues un equipo polémico en la actualidad, el más ganador. Muchos dicen que llegan a la América y cambia su personalidad. ¿A ti qué tanto te sirvió estar en equipos tan importantes? Porque Atlas, pese a que no ganaba campeonatos, sabemos que es un equipo importante y te formaste. Llega este paso por América, que es de los más grandes, incluyendo a Chivas.
Yo creo que en América maduré mucho como futbolista y como persona. ¿Por qué? Porque ahí me pasó algo que nunca me había pasado y nunca se repitió. El ser suplente de repente en algunos partidos, 7 partidos de ese torneo no fui titular. Entonces, como consecuencia, aprendí mucho. Me di cuenta de que lo que en realidad quería hacer yo era ser un portero de elite y que tenía que trabajar mucho para que eso se consiguiera. Y el estar en esos equipos tan importantes te da como que la pauta para todo. ¿Por qué? Porque aprendes a vivir con una presión diferente. Por eso después juegas en otros equipos y se te hace más fácil, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué? Porque siempre estás con el tema de la gente que te está exigiendo en muchos sentidos. Sí, ¿no? También cuando vas tú al Mundial 2006, Alemania, te tocó pues vivir una pues experiencia triste porque pues fallece tu padre, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el jugar, no? Un partido estando así. Muchísima gente no sabe eso, pero pues si tú nos puedes platicar algo, ¿cómo fue ese pues día, No, pues el horrible. Es el partido? peor día de mi Horrible. vida. Mira, en la vida del futbolista te puedes lesionar de muchos detalles, ¿no? Yo tuve Sí, una sí. operación de hombro, tengo los dedos chuecos, tengo cicatrices por todos lados. Tengo una microcirugía de rodilla, nada de que se me haya roto un ligamento, pero sí una patada que me rompió la piel. Entonces, eso como quiera pasa el tiempo y te recuperas, ¿no? Pero cuando tienes una pérdida tan complicada con un ser tan querido en un momento tan Sí, determinante, claro. pues es algo que te cuesta mucho trabajo. Pero la vida es así, tienes que aprender a darle la vuelta. Y creo que el sueño más importante de mi padre era el verme jugar en un mundial y pues yo no me podía rajar. Sí, no, Entonces, creo que gracias no. a Dios los tiempos dieron para yo poder regresar de Alemania, estar en el Susepelio en Guadalajara y como consecuencia llegar horas antes de que empezara el primer partido. Entonces, muy contento de haber cumplido ese sueño de ser mundialista, aunque estaba así con el corazón roto, ¿no? O sea, me hubiera encantado llegar entero en muchos sentidos anímicos. Creo que tal vez el rendimiento pudo haber sido mucho mejor, a pesar de que no fue malo en lo personal, pero pues no es lo mismo jugar con una pena tan Sí, fuerte que estar claro. motivado y que Sí, estar claro. suelto, ¿no? Esa es una realidad. Sí, no, claro que sí, ¿no? Y también pues un plantel de México que tenía pues figuras, ¿no? Estaban Ciña, estaba Márquez, o sea, ¿cómo fue jugar con ellos, no? Es un plantel que, pues, la gente De los mejores, mexicana, ¿no? o sea, pues, recuerda mucho y Sí. es de los Pues mejores, ¿no? imagínate, estaba Jesús Corona, estaba Memo Ochoa, estaba Salvador Carmona, estaba el Padre. Maza Rodríguez, El estaba Maza. Pavel Pardo, estaba Salcido, estaba, o sea, me hablaste de dos, pero había Sí, había un sinfín de estrellas, sí, Omar mucho. Bravo, en fin, mucha gente Borghetti, mucha gente que fue Borghetti. protagonista total en sus diferentes equipos y que como consecuencia era un placer jugar todos los días con ellos. Esa es la verdad. Creo que ese equipo para que tú en un equipo consigas el éxito, no solamente tienes que ser jugador de fútbol, tienes que ser hermano de tu compañero. Y creo que ese equipo tenía una gran hermandad. Esa es la realidad. Pasamos mucho tiempo juntos entrenando y creo que ese equipo se consolidó en base a sufrir, en base a luchar y en ser hermanos. Esa es la verdad, ¿no? Sí, ¿no? Hermanos. Y ahora ya, pues, vámonos a cuando ya, pues, llegas a Santos. Sí. Ahí, pues, el contrato de servilleta fue lo que hizo, pues, leyenda en Santos, ¿no? Sí. Nadie, pues, pensaba que un portero de tanto, pues, calibre top en México llegara a un Santos que estaba, pues, horrible, mal, mm, pues, un plantel limitado, Que y llegas tú incluso y jugadores de como el capitán, Guti han comentado que no querían venir, que no pero quería. dijeron, pues Sí, bueno, pues ya que pues, ya vámonos, que está bueno el reto. Pero es que ese es el punto, que tienes que como futbolista buscar retos importantes en tu carrera. Mira, yo venía de ser campeón con Chivas, venía de jugar en el Mundial. Y para mí la oferta de Santos, la verdad, yo no la busqué. Me parece que quien la terminó propiciando sin duda fue la directiva de Chivas porque ellos me comentaron un mes antes de que terminara el torneo que querían cambiar de aires en temas de portería. ¿Por qué? Porque querían otro tipo de liderazgo con la gestión de Jorge Vergara. Y yo tenía contrato vigente, entonces yo decía, no, pues a mí no me interesa, yo tengo contrato, yo aquí estoy bien a gusto y no me voy a ir. Esa fue mi primera percepción con uno de los directivos. Y le dije, es más, falta un mes para que se acabe el torneo, estamos cerca de la zona de calificación, tal vez repechaje, le digo, en una de esas hasta campeones somos. Así le dije, fíjate. Y él se rió, dijo, ay, eso es imposible. Ah, está bien, imposible, está bien. Nos metimos al repechaje, fuimos eliminando equipo tras equipo tras equipo, campeones.
Y la decisión de Chivas ya estaba tomada en que yo tenía que salir del plantel aún con contrato. Entonces, pues, ¿qué me dio a entender? Pues que tenía que buscar la mejor alternativa. Entonces, ¿cuál era la mejor alternativa? Mucha gente va a decir, pues la mejor alternativa si no estás en las Chivas va a ser en la América. Ya había jugado, ¿no? Sí, ya habías jugado. Entonces, en el sentido de los que nos gusta el fútbol y los retos, ¿cuál sería la mejor? Pues irte al peor de la tabla. ¿Y cuál era el peor de la tabla? Santos. Entonces, esa fue la decisión. Le dije, a ver, ya hice muchas cosas en mi vida de estar en muchos equipos que tienen trascendencia nacional e internacional. ¿Por qué no ir a un Santos que primero tenía una buena planeación? Que segundo, quien me invitó fue Daniel Guzmán, que aparte de ser mi amigo ya me había dirigido en Chivas y me dijo, a ver, puedes ser el capitán de mi equipo. Y tercero, pues la gestión de Irarrágorri, que fue a mi casa, se plantó afuera de mi casa y ahí fue donde firmamos esa famosa servilleta. Entonces dije, caray, pues ¿por qué no arriesgar a esta situación? Y creo, sin duda, no me arrepiento, pero en nada. Creo que fue la mejor decisión como futbolista que pude tomar, porque lo que un equipo importante desechó, lo tomó un equipo que no era importante tal vez, que tenía ya historia, que ya había sido campeón, pero que estaba en una situación muy adversa. Entonces, el haber triunfado en este equipo que tanto quiero, para mí fue muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque se fundamentó en el sufrir. 8 partidos sin poder ganar de recién, me lastimo el hombro, la gente decía que era mentira, que no tenía nada, que estaba fingiendo, me tienen que operar el hombro. Entonces, cuando sufres ante una adversidad, creo que es más padre el gozo. Y hay un detalle que marca la pauta de lo que para mí significó Santos desde ese momento. Mira, te la voy a poner. De repente en los flyers de fotos sale por ahí una levantando la copa de campeón del 2008. Sí, 2008. Y si tú te pones a ver, la gente que va a ver tu podcast, que ojalá que sea muchísima, te mando un abrazo, va a ver cuando levanto la copa, mi frase es sencilla. Grito, tomen putos. Perdón por esto. ¿Por qué? Porque yo sabía todo lo que se decía, yo sabía lo que había quedado atrás y yo sabía que ese equipo iba a detonar un campeonato tras campeonato tras campeonato. Cuando con esa capacidad de jugadores, o sea, venir a jugar a la comarca a las 4 de la tarde en domingo era mortal para todos. A ver, ahorita estamos grabando el programa a las 5:26. ¿A cuánto estamos de temperatura? ¿35 grados? Sí, y estamos aquí con aire acondicionado. Ahí ve todos los muchachos están sude y sude. Es más, ponte tu traje de baño, mija, sin pela. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Que te haces fuerte y empieces a encariñarte con la adversidad que vas jugando día a día. Oye, Osvaldo, también fue un reto para ustedes como equipo. Mencionas mucho la hermandad. Y se veía también que tenían hermandad aquí en Santos cuando llegaste. Totalmente. Achita comentaba por ahí en un podcast de cómo se unieron a un día que se le hizo tarde al Chema para llegar al entrenamiento y demás. Pero cómo manejaban también todos juntos esta situación de las instalaciones de las cuales muchos pues se han quejado, ¿no? Porque sí, siendo realistas, teníamos un estadio que pesaba, pero no tenía las mejores condiciones y entrenaban muy lejos en Santa Rita. Sí, mira, es que es así. Yo de repente cuando fuimos y conocimos el campo de entrenamiento, por un momento dije, carajo, de verdad, de estar allá en Guadalajara. Pero era normal, o sea, un vestidor es un lugar donde puedes estar a gusto, sí, pero es lo padre, porque ahí teníamos el vestidor tan cercano en una habitación como esta y una banca que estaba toda cucha y estábamos muy cerca uno de otro, entonces era una gran comunicación la que habían. La verdad, a final de cuentas, el fútbol es así. Te repito, ese equipo se unió en forma brutal. Tú comentaste lo de Ludueña, que platicó una anécdota con el Chema Cárdenas, que un día iba a llegar tarde y que dijimos, no, hay que esperarlo. Entonces, esos detalles, cuando tú como grupo los pones en la mesa y dices, me equivoqué, pero respáldenme porque yo después me voy a morir, pues es lo que necesitas. Yo por eso dije que en esa selección de la Volpe éramos hermanos, ¿sí? Y te puedo también decir que en ese equipo de Santos Laguna era una fraternidad total. Que si teníamos que ir todos a echar relajo, íbamos. Que si de repente había una fiesta, todos. Que si de repente había que entrenar, todos. Entonces teníamos códigos que se respetaban. Nadie estaba por encima de la institución. Y si tú de alguna forma te descuidabas un poco un día, sabías que al siguiente tenías que matarte primero que todos. Entonces, por eso nos llevamos muy bien. Por eso cuando se dio la convocatoria con esta gran iniciativa de Aleco, ¿no? De la directiva de Santos y de la gente que organizó el partido, que metió el billete para que se diera, pues era justamente eso, ¿no? Arraigar a toda esa parte ganadora del equipo para poder unirnos después de tantos años. Por eso imagínate la satisfacción que me da el que le hayamos hablado de repente a Oribe, ¿no? Oribe, que es el máximo referente de la Laguna del fútbol, ¿estamos de acuerdo? Sí. No hay ningún otro. De la Laguna, Oribe Peralta, campeón olímpico, determinante, mundialista, o sea, el mejor de todos. Sí. Estamos claros, ¿no? Sí. Y que de repente él pueda cobrar 3 pesos por jugar un partido amistoso y que de repente con nosotros venga, oye, échanos la mano y que venga con mucho gusto a hacerlo, acoplándose a las circunstancias que podemos hacer,
O sea, eso es muy satisfactorio. Que Darwin Quintero esté en activo en Colombia y que de repente se le haya complicado el venir porque su equipo sigue en la Copa y que haya pedido un permiso especial para venir a estar con nosotros. O sea, eso no lo hace cualquiera. Eso te habla de esa hermandad que se tenía en ese momento y que como consecuencia se reflejó en salvación, en multicampeonatos. Ganamos creo que 3 campeonatos, 2 de liga, Sí, 1 de 3. copa y perdimos Sí, claro. 4, ¿no? Sí, muchísimas Entonces, finales. imagínate, o sea, Muchísimas. totalmente fue el equipo de época, así de sencillo. Y por eso todos los chicos con mucho gusto están muy expectantes de este partido, esa es la verdad. Por eso la gente que nos ve y que no ha comprado su boleto todavía para el domingo, vaya, todavía están en taquillas abiertas en la aplicación. Entonces, queremos llenar el estadio, queremos que la gente recuerde todos esos momentos, pero para recordarle a la gente que en las buenas y en las malas hay que apoyar, porque queremos que también sigan apoyando al equipo ahora que las cosas están mal. Fíjate, tengo un amigo que es de aquí de Torreón, seguramente lo conocen, se llama el Cloro Padilla, que fue campeón nacional de box, y él dice, mientras más pierde el Santos, más le voy, ¿sabes? Como diciendo, no importa lo que suceda, pero hay que apoyar. Y es lo que queremos decirle a la gente, porque está muy molesta con los jugadores, que si la directiva, a ver, en las malas es cuando tenemos que estar, así me explico, y eso es lo que nosotros pretendemos, resurgir con esa camada de buenos jugadores para que las cosas cambien de curso y puedan enderezarse. Perdón que soy muy extenso con mis respuestas, pero bueno, No, aquí lo sigo escuchando. No, y hablando precisamente del partido, aprovechando para seguir invitando a la gente, jugadores también como Felipe Baloy, que es un histórico con la selección panameña, ese mundial que quedó marcado para ellos. O sea, van a ver realmente jugadores importantes, tanto de Chivas como de Santos, que han marcado generaciones. Sí, ¿no? Y más como tú dices, ¿no? El equipo ese, que para mí es el mejor que ha tenido Santos en su historia, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Arce, Guti, Rafa, El Homie Castillo, Chato, el Homie, Loro, Achita, Chucho, gol de la salvación. Chucho. Imagínate, Chucho, no sabes cómo me encantaría que pudiera estar con nosotros. Sí, Chucho. Entonces, y que incluso Bozo el también. Tin, que sin el Tin Herrera no estaría Santos donde está ahorita porque dio el gol para mí más histórico al ser la salvación de Oribe también, que estaba en banca y todavía no era el Oribe que Santos. conocemos, Un ¿no? referente. Entonces, tener pues un plantel así que pues disputaron finales, muchísimas finales. Yo te quiero preguntar esto. En la final contra el Tigres, contra Tigres. 2011. La de la expulsión de Chiquimarco, ajá. Eso para mí estaba muy vendido, la verdad. Yo no creo que el fútbol se venda. Yo ¿No? sí creo en honestidad. Sí creo que hay malas Sí, decisiones. Sí, ahí sí fuiste, o sea, tú vas a barrerle o no querías eso. No, y pues, mira, mi principal característica era ser el Cristo y salir rápido y achicar. Y ahí gané muchos duelos mano a mano. Ese día llovía ahí en el cancha de Tigres. Llovía, pero muchísimo, que hacía frío. Al principio del juego todos estamos ansiosos. Recuerdo que era Daniliño, sí. Como que la quiere controlar. Yo siento que puedo llegar a si dispara, a tapársela. Es un error de mi parte porque salgo muy rápido y termino barriéndome y creo que sí hay penal, perfecto, pero si tengo a 3 jugadores compañeros atrás, es penal, no es expulsión. O sea, creo que el árbitro tiene que tener un criterio diferente como para entender y decir, ay, es una final, no puedo expulsar por esta acción a uno porque es mucha desventaja jugar así. Entonces yo no lo que podía creer. Ese día el Chiquimarco se volvió loco, después sacó 2 tarjetas. Sí. Y Chiquimarco era un protagonista total y te lo digo abiertamente en las cámaras, no soy hablar mal de la gente, pero ya lo hablé con él y creo que se equivocó en demasía y hay que decirlo, ¿no? Sí. Nos terminó perjudicando. No creo que haya sido con la alevosía de que estaba vendido algo, no. Pero sí tomó una mala decisión que nos perjudicó totalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y como tú dices, ahí sale roja también para pues, Baloy. Entonces te deja sin 2 pues hombres. Ni me acordaba que también a Baloy les pusieron ese día, ¿sí? Sí, Baloy. Ya los minutos finales, yo creo, ¿no? Sí, ya y Becerra nos sorprendió a muchos. Entró y paró penal, ¿no? Sí. Ese día en la final. Paró Becerra siempre respondió de buena forma. Cuando tuviste la lesión, también la gente tenía como sus dudas. Recordemos que a Becerra lo salva Santos cuando desciende Querétaro y siempre respondió muy bien. Ahora, tocando el tema de las finales perdidas, fue también por ahí duro perder la Conca con Monterrey, una liga también otra con Monterrey, Tigres, Toluca. Para la afición, que no me va a dejar mentir,
le ha dolido más la final con Toluca, que ya se tenía, ya se caray. sentía ese trofeo, pero para ti, No Osvaldo, toques esos en temas lo aquí, personal, no toques esos ¿cuál temas. fue la que más te marcó, te dolió completamente? Mira, todas las finales que pierdes te duelen mucho. El tema es que esa sí la teníamos Aquí casi en la está, bolsa. Mira, fue ese partido, sí. Entonces, el tener ventaja de 2 penaltis a favor y fallar 3 seguidos fue algo que no lo podíamos entender. Y te digo otra cosa, yo nunca había visto un entrenador sufriendo tanto como ese día. Ese día Romano se quería volver loco, gritaba en el vestidor, le reclamaba a Dios que por qué era injusto con él y es algo que se me queda grabado y que nos dolió muchísimo a todos. O sea, te digo, perder una final es duro, pero esa creo que especialmente fue la que más nos dolió. Y que justamente fue un gran partido. Paraste los penales que yo considero eran como los más Por los complicados. 2 primeros. Ciña, que era un excelente Ajá. cobrador, Mancilla, que por ahí parecía que como que se iba, pero termina atajándolos. Y pasa esto de volver a perder estas finales, ¿cómo lo manejaban? Y sobre todo tú, que bien lo mencionabas, ¿no? El liderazgo, esta unión que tenían en el equipo, se habían dejado la barba incluso para ser campeones. Ajá. ¿Cómo lo manejaban anímicamente a ustedes? Fue un golpe que nos dolió mucho. De hecho, recuerdo también a Carlitos Morales, que fue de los que falló. Tampoco había forma de consolarlo, pero por nada del mundo sufrimos todos. Pero es lo que te digo, pues ya estábamos acostumbrados a que en Santos se sufría, pero después se ganaba. Entonces fue algo muy doloroso. Después llega el proceso de Benjamín Galindo, con Héctor López y con Adomaitis, y nos va bien y podemos ganarle ese campeonato a Rayados, ¿no? Entonces el equipo sabía que perdía una final, pero que a la siguiente iba a estar otra vez pujándole. O la ganabas y también sabías que la siguiente tenías que volver a ser protagonista. Por eso te digo que éramos un equipazo. Es la verdad. Yo no quiero hablar de otros planteles porque ya Santos había sido campeón antes de eso. Híjole, pero ningún equipo como este tan completo. O sea, Chucho La verdad era lo Benítez, mejor. Matías, Loro, Chato, Balón, Machita. La Cerda, Cristian Suárez, ¿no? O sea, mucha gente, no quiero omitir nombres porque siempre me estoy equivocando y me faltan. ¿Sabes quién es un jugador muy infravalorado para el equipo? El Chato Rodríguez, que pocos lo nombran, pero era un jugador importantísimo para todos los esquemas tácticos, Siempre. porque era el Sí. contención que siempre estaba pensando cómo ofender, cómo meterse como tercer central. Entonces, mi compadre el Chato, aparte de todo, es mi compadre, era buenísimo para jugar y él fue Bueno. muy determinante para esos campeonatos. Sí, ¿no? Hablas del Chato, ¿no? ¿Cómo fue esa, pues, en la final que Caixinha la línea de 5? ¿Qué pasó, no? Porque fue ¿Dónde un leíste eso tú? ¿Por qué partido. me preguntas? Sí, porque creo que lo menciona el Chato. Sí. Un día. Sí, sí, mencionó que pues el Chato le estaba diciendo a Caixinha, oye, línea de 5, línea de 5, y que pues Pedro no hizo caso y llega pues el Monterrey y ya, ahí pues fue Pues ofensivo. así fue, tal cual. Pedro era un tipo muy sui generis que pocas veces se escuchaba y nosotros pues ya teníamos mucha experiencia en finales y en campeonatos ganados y perdidos y ese día llevábamos ya ventaja grande contra Rayados y Caixinha su cambio fue seguir ofendiendo y aparte debutó un chico, no recuerdo ni el nombre del chavo, perdón por no acordármelo, un tal, creo que Cárdenas se apellidaba. Ah, Y el loco Cárdenas. el loco Cárdenas, creo, y lo metió a atacar cuando en teoría teníamos que defender. Entonces Monterrey con el Chupete, con Aldo, con Ayoví, con el Arsenal, y en su casa, y otra vez lloviendo, se te iba a venir encima. Entonces, por eso ese día fue la molestia, y en el vestidor, pues todo el mundo nos gritamos y hubo de todo, y perdimos una final más, ¿no? Sí, ¿no? Y también pues ahí con Pedro sale pues tu salida, ¿no? De Sí. Santos y tu retiro, ¿no? Muchos pues aficionados, o sea, pensábamos que pues debías todavía seguir en Santos. ¿Cómo fue esa pues plática, no? Me imagino que pues tú disgusto, o sea, tú ya siendo el capitán, Sí. líder, Mira, Pedro muchísimos era un años. tipo muy líder. Y siendo claros, muchos del vestidor, creo que teníamos más fuerza que Pedro en el vestidor. Esa es la verdad. Así de claro. Entonces, muchas decisiones esas como de línea de 5 y eso nosotros lo hablábamos con él y reclamábamos y muchas veces hasta decíamos, no, ahora hacemos línea de 5 porque al final de cuentas los que ejecutan las cosas son los jugadores. Sí. Y si ganas, quien se lleva el mérito, pues es el técnico, está bien. Entonces, yo creo que Pedro checaba esas partes. A mí Pedro fue muy claro ese día conmigo, me habló, me citó, oye, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? Capitas, me decía, como que es capitán no sé cómo, hay que ver cómo se traduce capitán en portugués. Capitas, capitas. ¿Qué pasó, Pedro, mister? No, pues fíjate que es que quiero cambiar de liderazgo, quiero ver si traigo otro portero. Y yo, está bien, tráelo, bienvenido.
Yo tengo contrato año y medio, pues tráelo, de todas formas, al que traigas, yo voy a jugar. Traigas a quien traigas. Todavía yo como que no entendía lo que pasaba. Sí. Ahí en el vestidor de Santos nos quedamos él y yo solos. Él fue el que me dio noticia. No, es que no me has entendido. No, pues el que no me entiendes eres tú. Tú traiga al que quieras. Yo no me quiero ir, tengo contrato. Y aquí vivo bien a gusto. No, me dice, es que te tienes que ir. Ah, y entonces ya fue cuando me cayó el 20. Wow, entonces ya está decidido. No hay no, ya está decidido. Y me da mucha pena que sea yo quien te lo tenga que decir. O sea, fue el único técnico que me corrió de un equipo, porque esa es la verdad. Pero te digo algo, pues fue frontal y me dijo la verdad. Si él ya no estaba a gusto con mi situación, pues qué bueno que lo dijo. O sea, no tengo nada en contra de él. Así como tampoco tengo nada en contra o a favor de los técnicos que durante 21 años me respaldaron y casi siempre fui titular y capitán. También el día que alguien te corre, pues con la misma humildad lo aceptas y te tienes que ir. Así de sencillo, ¿no? Así fue de fácil. Y después, mira, llega Marchesín, que también se convirtió en un porterazo, un gran referente y también les toca campeonar. Entonces, el fútbol es así, la vida es así. Sí, la ves. Entonces, por eso hay que vivir los procesos al 100 porque no sabes cuánto van a durar, ¿no? Y hablando precisamente de Marchesín, llega en un momento que parecía trágico para Santos porque Trágico te para ibas, Santos. se iba Chato, o sea, fue una limpia de nos jugadores limpió a los históricos, que teníamos ya Sí, mucho limpió tiempo, los volvemos a lo tiempo. mismo. a los líderes, a los históricos. Llega Marche junto con Pulpo, Y Cali. el Cali, Y Cali que también, también fue muy izquierdos, importante. Izquierdos. Se da este campeonato y demás, pero siendo honestos, no ha habido un portero con el liderazgo, la humildad y sobre todo con la personalidad que tú has tenido. La gente también haciendo las comparaciones, ¿no? Sí, sí. De ¿qué portero ha marcado más la historia de Santos? Siempre dicen Osvaldo Sánchez. ¿Por qué? Porque Marchesín no es ídolo, por lo que dijo, por lo que hizo, personalidad y Sí, demás. campeones varios porteros, eso es una realidad, ¿no? Sí. Pues así es la cosa, Fer. Mira, yo no soy de hablar de lo positivo que pude hacer o no, pues eso le compete a la gente, pero para mí es un gran halago que la gente me ponga ahí como el histórico principal de la portería y con eso me quedo. Mira, a final de cuentas, yo creo que el fútbol es muy justo y a la gente no la vas a engañar, la gente no se deja engañar, la gente sabe quién se rompió la madre, la gente sabe quién vino a robar, la gente sabe quién te usó. Entonces, yo soy feliz, vengo a Torreón y en todos lados me paran, me piden autógrafos, fotos. Tengo como 300 Osvaldos en la ciudad, gracias a Dios ninguno es mío, más que el que tengo en la casa, que sí es mi hijo, pero pues, o sea, me refiero, o sea, me quiero decirte en el tema de que la gente pues le gustó mi paso y eso para mí Sí, es lo sí. más importante, ¿no? No hay Pues un día nada que no más venda porque- Torreón y que no la gente me salude o se acuerde de buenos momentos o que esté en un restaurante y Gracias. te manden una cheve o te manden un refresco, o sea, eso es lo más padre, ¿no? Nada más porque voy a tener niñas, sino también Sí. seguramente. No le podemos Osvaldo. poner Javier allá. Ah, Michelle le vas a poner Michelle. como una de mis hijas, entonces pues ahí está. Ahí Viene está, siendo está la el vida. Osvaldo. Ah, qué padre. Sí. Bueno, y también siguiendo con esta charla, Osvaldo, hablar un poquito para promocionar este próximo Sí. partido, que bueno, va a estar buenísimo, va a haber mucha convivencia. Comienzan las actividades, digamos que desde hoy va a ser un fin de semana muy apretado para ti. Sí. Muchas actividades, convivencia con la afición, tanto fuera del partido como en el partido, pero cuéntanos un poquito más de todo lo que se va a vivir ahí. Mira, estamos muy contentos porque ese domingo 8 a las 5 p.m. va a ser una fiesta popular. Afuera va a haber la clásica verbena, adentro va a haber botargas, muchas actividades para que la gente se divierta, música. Hay una convivencia importante del famoso meet and greet, que creo que así se pronuncia, ¿no? Sí. Sí, sí. Y eso pues está padre porque la gente va a tener la oportunidad de estar muy cerca de los jugadores. Y lo que queremos es que sea una fiesta para todos. Se habla del eslogan de que es el homenaje a Osvaldo Sánchez. No, hombre, yo quiero que sea un homenaje para todos los compañeros que aceptaron venir, para la gente que vaya con la sudadera que usábamos nosotros, con el jersey de Ludueña, del Tan Ortiz, del Chato, de Benítez, de toda esa banda que fue buena, que se traiga el zapato del Bofo, que la camiseta de Ramón Morales, porque también hay que decirle a la afición Chiva que pues el equipo de Chiva también viene con muy buenos jugadores, entonces que se vengan de las ciudades aledañas aquí a Torreón para que apoyen a su equipo. Y yo siempre he dicho, en este partido, creo que no importa quién gane, creo que es una fiesta y en la fiesta todo el mundo se tiene que divertir, ¿me explico? Tenemos sorpresas ahí, vamos a jugar un medio tiempo con el Santos, luego medio tiempo con las Chivas, una sorpresita ahí de inicio, entonces va a haber cosas muy padres que queremos que la gente se divierta y que salga ganando con este buen evento. Y otra cosa, creo que sí es digno de felicitar de verdad a quien tuvo esta idea, porque esto es un hecho histórico en la comarca. O sea, Sí, claro. nunca había sido un partido Sí, de homenaje nunca. a alguien y creo que
pues puede ser el primero de muchos. Hay muchos otros compañeros que pudieran tener también su propio homenaje. Entonces, creo que esto está muy padre como para darse cuenta que cuando te organizas y haces las cosas con amor, pues puedes hacerlo bien. Yo me estoy feliz porque en mis redes sociales, en los aeropuertos, en cualquier esquina que me paro aquí en la ciudad de los días que he venido a hacer promoción, la gente, ya tengo mi boleto y ahí nos vemos el domingo y qué padre. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Que ustedes difundan la noticia y que la gente se pueda divertir. Sí, ¿no? Dices que pues Torreón, tú sabes bien que pues es tu casa, ¿no? Aquí la gente te quiere y todo, pero para ti, ¿qué es Torreón, no? ¿Qué Todo. significa para ti? Yo te digo, soy un tapatío muy lagunero, siempre lo digo. Llegué a esta ciudad creyendo que iba a estar solo 3 años con un contrato que me hicieron y me quedé viviendo 15. Mis hijos crecieron en la laguna. Me dolió mucho cuando me tuve que ir por tema de mis hijos. En esta ciudad tengo muchos negocios, tengo muchos afectos, gente que quiero, gente que me dio muchas cosas. Entonces, yo soy un empedernido enamorado de Torreón. Vengo mínimo una vez por mes y me siento muy identificado con la gente que lucha, gente que sufre, gente que vive bajo el sol, bajo el frío, pero que a final de cuentas siempre se impone por esas ganas de salir adelante y es lo que Santos es, o sea, es lo que mi vida ha sido. Siempre yo cuando estaba niño te decía que nadie creía en que podía ser futbolista, tengo el pie plano, siempre tuve como que más grasa que los demás porteros, estaban más mamados que yo y a final de cuentas siempre terminaba jugando yo, entonces creo que soy muy identificado con lo que es el esquema de ser un guerrero. Por Sí, eso quiero mucho esta ciudad sí, y no tengo mucho. empacho en decirlo. Es más, te puedo decir que la quiero igual que Guadalajara porque ahí nací y porque de ahí mi madre y toda mi familia, pero la verdad, de esta ciudad, hay cosas que tú ya vienen en el paquete, pues nací en Guadalajara, pero yo escogí después vivir en Torreón, Sí. entonces creo que eso tiene más fuerza, ¿no? Sí, ¿no? Y también, pues en nuestras redes y todo eso, vemos a muchísima gente, ¿no? Comentando, diciendo, no, que ya que se queden para el torneo, porque pues necesitamos un Santos más, pues, o sea, pues, con ganas, ¿no? Tú pues, desde tu visión, ¿cómo ves a pues, Santos de hoy, que es un Santos, la verdad, 2 torneos, pues, seguidos siendo el último y, pues, no se ve para dónde, Mira, te voy a Osvaldo? decir algo. Yo creo que hacer un juicio de un equipo que no estás viviendo en el día a día es muy complicado. Y para mí puede ser muy fácil hablar, o he escuchado muchos excompañeros que hablan y dicen pero es difícil, no sabes cómo está el día a día. Yo sí lo que creo es que la directiva se ha empeñado en traer jugadores y gastarle al equipo. Tal vez no gasta como otros equipos que tienen un presupuesto muy amplio, pero aquí han Sí. venido gente que en teoría tiene proyección para hacer buen refuerzo y no ha podido consolidar una carrera importante, esa es la verdad. Y hay muchos chavos de fuerzas básicas que vienen bien, como el Echeverría, como el Aldo, como Chavita Mariscal, Murray, como todos ellos, que necesitan, como Jordan Carrillo, que tiene cualidades y Yo dónde no está. estaba ¿Sí me explico? Pues sí. entonces a esos chavos los tienes que ir arropando, los tienes que llevar con líderes importantes y con referentes idóneos. No han atinado tal vez a los referentes idóneos del equipo para que acompañen a los muchachos. Entonces ese ha sido para mí uno de los puntos que Santos no ha podido concretar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, insisto, hay que apoyar al equipo y ya veremos qué sucede más adelante. Sí, ¿no? Hablando tú de líderes, ¿has hablado alguna vez con Carlitos? O Yo sea, con Carlos es hablo muy el seguido. sí, Es un ¿no? tipo muy abierto ¿Qué? conmigo. Hablamos de muchas cosas. Yo lo sigo metiendo en mi lista de preferidos para el Mundial. Para mí tiene condiciones para estar en el Mundial. Y si él ya estaba por encima de Malagón y del tal Arrangel y de los que están ahora, ¿por qué no pensar en que puede regresar? Acuérdate que una lesión lo marginó. Sí, una Él lesión estaba a punto marginal. de jugar un partido y está entrenando con la selección, se lastimó. Entonces, creo que Carlos sabe que tiene las condiciones y estoy seguro que pronto regresará. Yo le tengo mucha confianza. Sí, Ahí yo ¿no? sí puedo agregar algo de Acevedo. Yo veo muchas críticas hacia Carlos. ¿Ves muchas críticas? Sí, en cuanto a que se necesita, bueno, cuando estaba de capitán, ahorita es el segundo capitán, que se necesita más liderazgo, más carácter y Más demás. carácter. Pero siendo honestos, Osvaldo, ¿tú consideras que también la gente se pierde de mucho lo que ve dentro del vestidor? creo que Porque, sí. bueno, en lo personal, no sé si aficionados o también ustedes asistieron a lo que era el santuario en el TCM, que fue un museo interactivo de Santos. Ahí podían ver a través de unos lentes de realidad virtual lo que pasaba dentro del vestidor y se veía una energía de Carlos y la forma en cómo les gritaba y motivaba a sus compañeros y yo decía, esto lo tiene que ver la gente para que vean que sí tiene carácter y que es un
portero y un capitán digno del equipo. Mira, lo que pasa es que hay muchos tipos de liderazgo en un equipo. Hay algunos que gritan, hay algunos que comulgan con el ejemplo, hay otros que meten goles, hay otros que defienden. No todo el mundo va a gritar, o sea, para gritar también al circo. Y no porque tú gritas significa que eres el más líder. O sea, Exacto. en un equipo hay diferentes tipos de liderazgo. Entonces yo a Carlos lo conozco y es un tipo que tiene personalidad, que fue campeón con la sub-20, siendo importantísimo, que fue subcampeón con el equipo, llegaron a una final con él. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, yo no le veo nada malo, simplemente es que perdió la brújula porque se lastimó y le ha costado mucho trabajo llegar a su nivel más óptimo, pero para mí tiene todos los blasones de ser el capitán del equipo sin problemas. Y bueno, cambiando un poquito el tema, ¿qué te parece, Axel, si regalamos pases dobles? Eso me para el gusta, próximo métale, partido? muchachos. ¿Cuántos? ¿Unos 5? 5 estaría bien. 5. Se puede O estar sea, 10 medio. boletitos. 10 Buenísimo, boletitos. perfecto. Pero boletitos. no hay que ponerlo tan fácil, o si lo ponemos fácil. ¿Qué dice aquí Osvaldo? Pónganla fácil para que vean que los Unas- muchachos unas de la comunidad casi preguntitas. hacen preguntas básicas, ¿no? De a ver qué se les ocurre. ¿Qué será? ¿Preguntas básicas de Santos? ¿De nuestro invitado? De cualquier jugador que va a Cualquier. participar. Vamos. Y los primeros que comenten se llevan el pase doble. Claro. ¿Cómo ves? Sí. A ver, que acá nuestro invitado nos ilumine con alguna A ver, pregunta. la pregunta, ¿con qué partido me retiré? ¿No? ¿Con qué partido? Muy ¿Ya bien. enteró el partido y contra qué equipo? A ver, La primera. esa sería la primera. La primera. Muy bien, la primera. La segunda puede ser de alguno otro, ¿no? Oribe Peralta. Una de ¿cómo se llama? Oribe. ¿Cuál fue? A lo mejor, ¿cuándo pues debutó Oribe Peralta? Esa está muy, muy fácil, ¿no? Porque te Muy- metes a Google y te la va a dar, pero tal vez, ¿qué se te ocurre A de ver, Oribe? los anotadores de la final de 2012. También puede ser. Está facilita. Si son santistas, aquí la tienen. Sí, son facilísimos. La Y los primera dos van a es- estar en el partido del próximo domingo. Así entonces, es. Ahí está. Sí. Uno de ellos Esas sabía que si metía gol ahí, ya iba a ser campeón porque que iba a ser. en otra final y también marcó. Sí, ¿no? Y también puede ser algo de la final 2008. Algo, ¿no? Algo de la 2008. Porque si está bien. vienen muchísimos, un plantel lleno, ¿no? O a lo Sí, sí, mejor sí. algo de la final. Eh, ¿Facilita o la ponemos? O esa hay que ponerla difícil, que alguien se presente con el boleto de alguna de las finales que Santos ganó. Si hay hacer esa me alguna de las gusta. finales querían cosas difíciles, pues ese es, gusta. lo podemos hacer de esa forma, ¿no? Sí. Sí, porque ya no, ahí en ese entonces no se usaba digital como se está No, utilizando. no, nada Y de los lo- coleccionistas lo nada. deben de tener. Sí, ¿no? Hay nada que el fan ID, que No, no paga, no, no, nada, no. nada. Ahí sí era el ticket y boleto. Y algo que tenga que ver con Osvaldo, que al Faltan final de 2. cuentas, Sí, vale, faltan 2. este partido es por el capitán. Sí, tipo de capitán. Algo tuyo, Osvaldo, que quieras. Sí, a ver, ¿qué te parece si, pues, cuántos partidos jugué en primera división y qué récords ostento? ¿Qué te parece? Ahí sale uno, ¿eh? Sí, Por eso ya le estamos dando, un récord. Ahí ya sale. les estamos dando, claro. Y ¿Se vale también ahí participar? sale también el trofeo de tus pues partidos jugados. Entonces, Sí. ahí está. Y otro Las también demás. de Osvaldo, Última, facilita sí, para los última. fans, Pues tú, Fer, tú que sabes todo, para los fans Ok, del a ver. Capi, sácala. la fecha y equipo con quien se retiró en selección mexicana. Ándale, esa está La muy buena pista también. es que aquí le hicieron ese homenaje. Sí, aquí, ¿no? Y fue un equipo Si mi estrella. mamá, Ajá. mi mamá ve México, esto, le quiero de recordar que nunca le voy a perdonar que no me llevó a ese homenaje. ¿Quién no te llevó? Mi ¿Dónde mamá. era? Se llevó a mi Y a hermana mí, en lugar de a me mí. llevaron. Hijo de su madre. Me llevaron y fue un partidazo, ¿no? Tú sabes bien México contra quién jugó. Ajá. No queremos decir el nombre. Y tenía pues estrellas top. top. Exactamente. Tenía estrellas. Así que bueno, ahí están las preguntas. Estas son las 5 preguntas. Si responden bien, Se se llevan su llevan paseo. Los pase primeros doble. 5 que por los contesten primeros 5. se llevan el pase pase doble. doble. Ahí vamos a estar al pendiente checando a qué hora van a estar comentando y ya nos comunicamos con ellos para entregar. Buenísimo. Muchachos, pues gracias por la oportunidad. Para mí fue bien halagante poder platicar con ustedes y los felicito. Armaron un set muy bonito. Me hicieron sentir muy en confianza
Y qué padre que tengan tantos recuerdos míos ahí en su casa y encantado de poder platicar con ustedes de este tema. Ustedes tienen mis redes sociales, otro día que tengamos que platicar de otra cosa, también cuenten con eso y agradecerles el apoyo que han tenido hacia este partido. Acuérdense, domingo 8 de junio, 5 p.m. en el TCM. Fiesta total, homenaje a toda la Fiesta banda de lagunera. estos ancianos que Toda la somos muy banda. buenos amigos. Sí, ¿no? Y para mí, Osvaldo, muchísimas gracias. Ahí pues estuvimos hablando desde, ¿qué será? Mayo, primeros de mayo, y pues de quisimos apoyar, ayudar, porque pues sabemos que eres una pues figura aquí, entonces pues cuentas con todo nuestro pues apoyo hoy Gracias. y muchísimas Gracias, gracias por estar aquí. chicos. Muy halagado de Sí, que me hayan pues, invitado. de mi parte, halagado nosotros por Halagados tenerte nosotros. aquí. Sabes el cariño y la admiración que te he tenido desde que lo conozco desde los 7 años. desde los 7 así años. que acuerdo de ti por ser. ya a tu madre que está ahorita, 20 años de conocerlo, así que muchísimas gracias por darnos este tiempo porque sabemos todos los compromisos que tienes ahorita también. Me están en jaque los muchachos, pero está bien, de eso se trata. Estamos contentos, estamos en la parte final y ahí los esperamos el domingo. Gracias por el apoyo. Sí. Gente, muchísimas gracias. El domingo la fiesta lagunera estará en el TCM. Ahí nos vemos. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias. Abrazo para todos. Gracias Abrazo. a producción por todo el set tan bonito. Gracias.